buenas noches, doctoras y doctores. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. El día de hoy vamos a conversar con Sofía Donaires acerca de un tema de plena actualidad que tiene que ver con el informe que se ha emitido hace relativamente poco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país. Mi querido Julito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Cristian. Muy buenas noches con todos, con todas. Estamos felices de estar en una nueva edición del programa Contacto Legal y felices también de recibir a Sofía Donaires con nosotros. Le damos la bienvenida una vez más. Y para empezar rápidamente, quería preguntarte, yo inicialmente la comisión cuestiona la publicación de la ley 32.419, que está referida a la prescripción de los delitos de lesa humanidad y critica que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado favorablemente. ¿Cómo ves tú esta situación? A ver, no sin antes saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, la invitación de Cristian, de Julio, quienes amablemente me están invitando el día de hoy para compartir algunas ideas. Y en virtud de esta pregunta, que en realidad es bastante, entre coyuntural y obviamente también con un efecto jurisdiccional, porque, como bien les mencionaba, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente sobre este asunto. Y claro, la comisión de alguna forma trae consigo lo que después la Corte Interamericana, luego de la sentencia o antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, ya había mencionado, había dado una postura firme y clara en virtud de una resolución de supervisión de sentencia Así sobre el es. caso de Barros Altos y La Cantuta y la ampliación de las medidas provisionales, y claramente se le pidió al Estado de que se abstengan de, Correcto. en este caso, como ya se había aprobado este proyecto de ley, de ejecutarlo, de darle cumplimiento, y luego viene la sentencia del tribunal donde finalmente sabemos ya los resultados, donde el tribunal tiene una postura y declara infundada ese proceso de inconstitucionalidad. Claro, ahí uno puede evidenciar cierta tensión también, porque claro, Por estamos supuesto. de parte de un tribunal constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Es una alta corte nacional, y de otro lado, a nivel supranacional, tenemos a una corte interamericana, netamente jurisdiccional, que se pronuncia sobre un determinado tema y ni siquiera indirectamente, sino directamente. Entonces, yo diría que ahí hay un tema, como mencionaba yo, de tensión allí en relación a las posturas que se está adoptando, y puede ser de que estemos frente a una situación, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conversar con gente que más o menos también maneja esos temas, y para algunos representa una especie de relativización de las decisiones de un tribunal jurisdiccional como es la Corte Interamericana, a quienes Claro. nosotros nos estamos adscritos porque definitivamente hemos reconocido sus competencias, y precisamente en el marco de esa competencia contenciosa la Corte dictaminó estos casos o estas sentencias sobre los casos Barros Altos y La Cantuta, ¿no? Entonces, estamos a la espera de lo que la Corte finalmente o adicionalmente decida, porque hay Ujú, una resolución que todavía está pendiente, porque correcto. la Corte adoptó la última decisión en octubre del año pasado, estamos Ujú. hablando, como Ujú. mencionaba yo, de antes de que el tribunal se pronunciase, con lo cual lo que se espera es de que la Corte emita otra resolución en la cual probablemente pues ahí diga de manera expresa de que el Estado no ha cumplido con su solicitud de medida, en este caso una medida provisional, diciéndole al Estado que Pero probablemente si cumpla, lo hace ¿no? en el marco de la supervisión de competencias tenga el mismo cuestionamiento que tiene hasta ahora, ¿no? Que la Ujú. supervisión de De sentencia, de sentencias. seguimiento no tiene el mismo vigor que una sentencia y que no Ujú. vincula al Estado. Claro, eso es un argumento que se ha planteado Ujú. últimamente, Sí, porque si pensamos de años atrás, esto al menos no se escuchaba de una manera tan Ciertamente. fuerte, tan ¿no? categórica. Así es. Mm, Pero lo cierto es que la misma Corte, en el marco de su jurisprudencia, y como ella misma lo ha dicho desde hace mucho tiempo atrás, que ella es competente para determinar su propia competencia, ujú. y ha mencionado en varios casos de que su competencia contenciosa no termina con la emisión de sentencias de carácter de fondo, sino que también Claro, incluye la la supervisión de sus propias supervisión. sentencias. De hecho, ha sido un modelo a seguir por otras cortes constitucionales para supervisar la Correcto, ejecución de sus propias sentencias, ¿no? correcto, correcto. Entonces, en el marco de ello es que la Corte emite estas resoluciones, pide al Estado de que le mande información periódica, lo cita a audiencias Ujú. públicas, ¿no? De hecho, recordamos que en estos casos justamente de Barros Altos y La Cantuta,
La Corte ha citado al Estado en varias oportunidades para poder evidenciar y para poder recibir información y para poder analizar los planteamientos en virtud del cumplimiento básicamente de esta obligación de reparación referida a la investigación y sanción de estos hechos que dieron origen pues, a estos casos ante la Corte Ahora, Interamericana, si ¿no? me permites, sin perjuicio Ujú, de lo que bien preguntaba Julio acerca de ujú, cómo la Comisión evalúa este comportamiento del Estado a través del Tribunal Constitucional y del ujú, Congreso, dicho sea de paso también aprobando este tipo de iniciativas, ujú, pero el informe aborda una de las problemáticas quizá también igualmente sensibles, ujú, como es el tema de la violencia contra las mujeres y contra las niñas, ¿no? El ujú. informe, permíteme leerlo, Sí. reporta niveles realmente bastante alarmantes de violencia, porque hace alusión a un total o aproximado de 22.000 casos de violencia sexual entre enero y septiembre del 2005 y la mayoría contra niñas y adolescentes. En cuanto al informe, ¿cuál es la lectura que hace la Comisión respecto de esta situación de violencia que se está padeciendo o se está presentando en nuestro país? Y particularmente incluso el Ujú, informe hace referencia a esta situación que tuvo lugar contra docentes de la provincia de Condorcanqui, ¿no? Que ujú, es una situación emblemática, pero que puede graficar una problemática de alcance quizá nacional. ujú. Sí, ciertamente como lo mencionas, Cristian, la comisión en este informe, o al menos en esta parte del informe, porque abarca otros puntos también, pero al menos sobre aspectos situacionales del Estado peruano, recoge este tema porque efectivamente para ella es sumamente relevante y le llama la atención lo que viene ocurriendo en esta materia, ¿no? Ujú, Entonces, si bien es cierto, la comisión parte de alguna forma reconociendo algunos avances normativos de parte del Estado, como por ejemplo el impulso de proyectos de ley relativo a violencia obstétrica, el tema de participación o empoderamiento de mujeres indígenas, la ampliación del número de centros de emergencia mujer, ujú. ¿no? También una aprobación, me parece, presupuestal adicional para este Sistema Nacional Especializado en Justicia referido a casos de violencia contra las mujeres. De hecho, inmediatamente ahí pasa con estos datos que mencionas. Eso Mm, entonces nos da a entender de que si bien es cierto, la comisión de alguna forma, como mencionaba, reconoce los avances Ujú. normativos por parte del Estado, le llama poderosamente la atención de que en la práctica esto todavía no está teniendo algunos ujú. resultados que lindan con la efectividad de la política pública que el Estado pretende impulsar o pretende implementar, ¿no? Que se están dando algunos pasos importantes, diría de que sí, ¿no? Tenemos un Ministerio de la Mujer, de poblaciones vulnerables, con diferentes direcciones encargadas específicamente de tratar de darle la atención a esta temática, pero efectivamente hay un tema ahí eh, de problemática, ¿no? Respecto del, primero de la implementación de esto que el Estado mismo ha dibujado desde sus normativas y su política pública, y en segundo lugar respecto de cómo lo está manejando en la práctica y cómo lo está implementando a través de sus autoridades, no solamente los del Ejecutivo, sino sobre Ujú, todo, ¿no? También los locales o los regionales, que son los más cercanos justamente a la zona que mencionabas también, claro. ¿no? Que es partes alejadas de lo que es la capital, digamos, y en la cual lamentablemente se siguen presentando este número significativo de mujeres afectadas y Correcto. especialmente de una población vulnerable como lo Sí. son las niñas y adolescentes, ¿no? Como esto todavía sigue dándose digamos, en la práctica esta continuidad de casos. Y claro, esto presenta también un desafío para el propio Estado, ¿no? Además de tener las obligaciones de por medio, es el hecho de evidenciar cuáles serían las mejores estrategias para poder afrontar esta situación estructural, porque esto no viene de hace poco, ¿no? Esto viene de Claro, hace porque ya además los muchos avances años. de los cuales haces Ujú, mención son avances a nivel de iniciativa, ujú, muchos de ellos, o sea, no están necesariamente algunos ya materializados a nivel ujú, de norma, ¿no? ujú, Pero también es un avance normativo y a veces la problemática de la violencia es por un tema, como bien decías tú, estructural. No sé, es ujú, decir, hay un marco normativo que por supuesto tiene que ujú, darse para poder facilitar la denuncia y contribuir a la eventual sanción de las personas responsables de este tipo de conductas delictivas, pero también pareciera haber entonces una problemática en la ejecución de la normativa vigente por parte de las autoridades competentes, ujú, porque caso contrario, a veces se piensa equivocadamente que cambiando la norma la realidad va a transformarse o va a cambiar, ¿no? Y creo que eso la ujú, Comisión Interamericana lo tiene muy claro, por eso bien hacías mención ujú, tú que esto es
algo que atañe al Estado, no concretamente al gobierno, porque hay Ujú. instancias competentes que pareciera que todavía necesitan algún tipo de empuje o algo que les ayude a hacer un mejor trabajo para evitar estos casos de violencia. Así es. Entonces, digamos, esta problemática, como bien lo has mencionado ya, estructural, merece una atención por parte del Estado en diferentes aristas, ¿no? No solamente normativa o jurídica, porque este es un tema que pasa por entorno, o empieza por los entornos familiares, internos, privados o incluso educativos, como bien Correcto. mencionabas en el ámbito de las escuelas ahí en Condorcanqui, Ujú. con lo cual merece una respuesta multidisciplinaria, ¿no? Mm, Psicólogos, médicos, obviamente también abogados y otras especialidades que puedan coadyuvar a poder dar atención a esta problemática que tiene diferentes dimensiones, ¿no? ujú, Desde el inicio de la violencia, cuando estamos, por ejemplo, en el caso que mencionabas en entornos escolares, con una presencia de un presunto agresor, como lo son los docentes, Así ¿no? es. Que tienen una autoridad allí en exacto. un lugar donde la niña o el adolescente pues tiene una posición en la cual quizás o en muchos casos no tiene la posibilidad de poderse defender. Claro, Entonces, la ¿a quién Pero es un gran vulnerabilidad. llamas? inicio, Así es. por lo menos Ujú, visibilizarlo, ¿no? Y una ujú, problemática real que aborda la ujú, comisión. Ahora, ujú. también hay otro elemento, otro aspecto, otro tema que también la comisión aborda como problemática, que es el tratamiento a las personas LGBT. ¿Qué nos dice sobre esto? ¿Cuál es la problemática que ha reportado y qué acciones viene tomando el Estado? Sí, a ver, la comisión hace una alusión acerca de algunas iniciativas que para ella no estarían acordes con todos los avances, ¿no? Y las reivindicaciones de los derechos de las personas transgénero o LGTBIQ+, ¿no? Y detecta algunas iniciativas desde el Congreso incluso en la cual pues ahí se evidenciaría, ¿no? Y esto ya es una lectura mía, eh, a ver, digamos, una influencia conservadora para poder de alguna forma repotenciar, ¿no? Algunas cuestiones que quedaban seguramente en la mentalidad de varios o un sector importante de la población, digamos, ¿no? Pero que normativamente hablando esto no necesariamente tenía un replique. Sin embargo, ahora tenemos una situación en la cual efectivamente sí se viene impulsando algunas cuestiones relativas a esto, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que le llama la atención también a la Comisión Interamericana. También recuerdo que menciona algo con relación a las personas intersexuales, Sí, ¿no? sí. Y claro, esto es un problema, una situación que se ha presentado, o sea, viene presentando ya desde mucho tiempo atrás. De hecho, me parece o considero que no ha tenido una atención necesaria o repotenciada por parte del propio Estado, ¿no? Claro. Estas prácticas de mutilación de genitales Claro, desde que la falta de nacen, ¿no? protocolos médicos para Así tratar es. estos casos de intersex, ¿no? Así es. Ujú, Y la parte, por ejemplo, el tema del consentimiento, claro, claro, ellos hablan sobre situaciones en las que nacen con esta situación de intersexualidad, ujú, ¿no? Y la decisión quien la toma los padres, sí, ¿no? Entonces no estamos Claro, todavía y se aún trata a de operaciones otro. irreversibles, sí, Claro, ¿no? son así es. Entonces irreversibles. cuando crecen ya no pueden hacer nada estas Correcto. personas, ¿no? Entonces, lo que te mencionaba, que no estamos todavía en una situación en la cual podemos ya más o menos avanzar en el debate, como por ejemplo sucede en Colombia, donde ya una cuestión adicional es, ya no mutilamos o no hacemos estas prácticas de Ujú. mutilación, y cuando la persona llega a una adolescencia, entonces Puede ya quiere decidir. decidir Ujú. hasta qué punto podemos llegar a reivindicar ese consentimiento y si este adolescente está en una situación de madurez tal de que pueda elegir que, ¿no? Si puede intervenirse él mismo, ¿no? Quirúrgicamente, para elegir qué género, con qué identidad de género se Sí, claro, reconoce, claro. ¿no? Entonces, todavía no llegamos a eso. ¿Hasta Así cuándo es. lo Ahora, podemos el llevar? informe Ujú, aborda, por supuesto, varios temas que no vamos a poder agotar aquí, pero ujú, creo que es importante, quizá para cerrar, lo ujú, que va a ocurrir en la segunda mitad de este año, ¿no? ujú, Todo indica, incluso ya se sabe, digamos, está programado que nos van a visitar. Va ujú, a haber una visita de la comisión en esta segunda mitad del año, que además es un momento particular porque es una visita que tiene o va a tener lugar con un nuevo gobierno, inclusive, así ¿no? es. Con un gobierno que podría buscar la excusa
de que cuanto el informe da cuenta fue durante lo que no fue su gestión, ¿no? O sea, digámoslo Ujú. así, porque finalmente justo va a coincidir en Un que empieza un pretexto. nuevo gobierno y Así es. justamente viene la comisión a advertir las cosas que han venido sucediendo en nuestro país en materia de derechos humanos. Quizá Ujú. para el que el público entienda, ¿cuál va a ser el papel de la comisión cuando haga esta visita en esta segunda mitad del año a nuestro país? ¿Qué Ujú. información o qué elementos busca recibir la Comisión Interamericana respecto de lo que el Estado peruano pueda dar cuenta en esa segunda mitad del año? Y Ujú. lo tercero será, es quizá qué consecuencias tiene para nuestro país que la Comisión Interamericana nos visite, porque no es algo que suceda todos Ujú. los años precisamente. Claro, y no todos los años y no en todos los países, ¿no? O Correcto. sea, la comisión tiene ahí sus criterios para poder determinar a qué país visita Ujú. respecto de alguna información que le ha llamado la atención. De hecho, la última vez que nos ha visitado ha sido justamente en este contexto de protestas Correcto. cuando Así asumió es. el gobierno la Presidente señora Castillo. Dina Boluarte, ¿no? Entonces, y saca su informe que todos Correcto. conocemos, o al menos quienes damos seguimiento Ujú. a estos temas. Pero ciertamente ya en este informe la comisión está asegurando que va a venir el semestre próximo, Exacto. ¿no? Ujú. Lo peor que puede pasar, diría, es de que el Estado diga, no, ya no te recibo, porque Ahora, claro, podría ¿podría? ¿Un hacerlo. Estado podría oponerse a que la comisión llegue? Sí, de hecho, Venezuela, cuando estaba todavía Maduro, que ya no está, menos mal, Claro, el tema es que si nuestra sí, referencia es una Venezuela, no, no Ya hay es. un poco no complicado nos... ahí hacer Exacto. esta comparación, Pero pero hay otros digamos que antecedentes. técnicamente hablando y de manera objetiva, Sí, la comisión necesita una anuencia previa del Estado para que pueda ingresar al territorio nacional y pueda claro. hacer esta labor, Porque además ¿no? necesita una serie de facilidades, ¿no? Eso. Así es, y protección, ¿no? Ujú. Porque, claro, la comisión se mueve en diferentes lugares del país Claro. dependiendo de dónde quiere llegar y a quién quiere llegar también, Claro, ¿no? Pero exacto. sí, la excusa Entonces, perfecta es que se trata de ajá, una nueva administración y que no puede tiene, ser, ¿no? O sea, ¿no? sí, Y es peligroso dependiendo. por eso, ¿no? Que justo es Ujú, esta coincidencia. Ahora, ujú, ¿qué normalmente una comisión interamericana cuando llega a un país y hace estas visitas, ujú, normalmente qué información buscaría encontrar u ujú. obtener que se le deba facilitar para que haga una mejor labor? Sí, a ver, por lo general la comisión cuando le pide al Estado venir o le dice que quiere ver situación general de derechos humanos, pero en mi experiencia la comisión ha tenido o ha sido un poco más específica sobre los temas que quiere tratar, ¿no? Mm, Entonces, en alguna visita quería ver lo relativo a justamente este tema de las marchas o los enfrentamientos, en otros casos ha querido ver un tema relacionado más a asuntos de violencia contra las mujeres y pero así, ¿no? digamos que Entonces, siempre los digamos, anuncia. claro, No hay manera anuncia. de que la comisión venga aquí Ujú. y que súbitamente me saque un tema que no se había proyectado al momento de hacer la solicitud de venir a hacer la En la visita. práctica puede hacerlo porque o sea, en la práctica digo porque, claro, si bien el papel dice quiero el tema uno 2 y Claro. 3 de ahí lo Ujú. conecta o conecta un tema indirecto con el Ah, ok, tema, ok, con ok, el ok. tema que pidió al Estado o por el cual él pidió al Estado venir, ¿no? ¿Y Entonces el Estado puede se puede hacerlo de esa negar a manera. darle información? O sea, si la Comisión Interamericana dice, yo Eh, he venido para ver, por ejemplo, el caso de la violencia contra las mujeres y ujú, las niñas ujú, en estos sectores rurales, donde ujú, aparentemente la presencia de la autoridad está siendo escasa o ineficiente. ujú. Es posible que el Estado diga, no, has llegado, está bien, hasta aquí esta información te doy, todo lo demás que puedas pedir no te lo voy a dar. ¿Eso puede pasar? ¿Que el Estado se oponga? A ver, diría que desde el punto de vista un poco más ya diplomático, no tanto exactamente jurídico, se ha evitado hacer, ¿no? Ujú. Porque anteriormente, no podría decir ahorita el tema específico, pero sí ha ocurrido Ah, ok, esto, se ha pasado. ¿no? Se ha pasado, pero claro, ahí también tenemos, desde el Estado, está el staff que por lo general siempre está, es el Ministerio de Justicia con la Cancillería, y bueno, ustedes saben que la Cancillería pues tiene ahí un rol también de poder, Protagonismo, claro. De ¿no? intermediario Así es, diplomático, ¿no? diplomático, Ujú. protocolar, entonces Claro. ahí se maneja un poco la situación. ¿No? Mm, Ahora, lo que sí puede ocurrir es de que la comisión quiere información ahorita mismo, por ejemplo, nos viene a visitar a nosotros y pide información y no tengamos esa información inmediatamente o le digamos posteriormente te lo Claro. envío y ahí Y puede eso se va pasar o alargando. efectivamente te lo envío o no te lo envío, entonces claro. digamos ahí es un poco también del manejo en ese momento en que respecto de qué temas la comisión está interesada en tener la información. De Ahora, si me hecho, permites ahí, sí. perdóname la interrupción, Ujú, ¿y qué puede hacer la comisión con esa información? Porque como no ujú, está dentro de un procedimiento de denuncia, ujú.
que significa participación necesariamente en la Corte Interamericana, ¿qué podría hacer la comisión con la información que recibe? ¿Qué podríamos esperar después de la visita de la segunda mitad del año? Sí, a ver, en estas visitas por lo general la comisión trata de escuchar todas las voces, digamos, ¿no? Desde entidades del Estado, porque la comisión llega y dice, yo quiero entrevistarme con Con funcionarios. esta institución, esta. Y también desde la sociedad civil, ella misma Hay se reúne por audiencias. su lado, sin Claro. presencia del Estado necesariamente, salvo pues alguien probablemente ahí de Cancillería o quienes están encargados de su seguridad, pero digamos de que necesariamente el Estado esté en esos espacios, no, ni tampoco al revés, ¿no? No Ujú. necesariamente en los espacios en los cuales la comisión se reúne con el Estado va a estar sociedad civil, porque justamente quiere recibir información de diversas fuentes. Entonces, ¿qué hace luego? Hace toda una evaluación de lo recibido y después saca estos informes de posvisita, ¿no? Ujú. Entonces, ahí un poco se relata todo lo que la comisión recibió, un adelanto o un planteamiento de lo que ha evaluado la propia Ah, ok. comisión, ¿no? Ok. A veces no llega necesariamente a determinar algunas afirmaciones de manera categórica, ¿no? Y Ujú. se queda con la condicional porque no tiene justamente Claro, esta información claro. probablemente más contundente, ni tampoco estamos en un mecanismo de peticiones o de Exacto, casos, ¿no? exacto. Sino que estamos en una situación en la que la comisión, bajo el gorro de su función de promover y garantizar los derechos humanos, hace este tipo de visitas, ¿no? Entonces, Correcto. lo que esperamos es de que luego de hacer la visita, la comisión emita ese informe con una serie de recomendaciones como lo ha venido haciendo en otros informes sobre otros Ujú. países y Ujú. también sobre nosotros, ¿no? Entonces, más o menos ahí, hasta ahí llegaría la De acuerdo. comisión. Bueno, Ujú, sin duda vamos ujú. a estar a la espera de que pase en esta visita y nuevamente tendrás que acompañarnos, te lo pedimos Claro, a desde ver, ya. vamos con otro Con el gobierno. tema. Así es, para el nuevo informe que Ujú, emitirá seguramente la comisión después de esta visita. Muchísimas gracias ujú, por las aclaraciones, ha sido un programa fascinante, sin ujú. embargo el tiempo es súper corto, así que Sí. nos vemos en la siguiente edición del programa Contacto Legal, Cristian. Ujú. Efectivamente, muchas gracias Sofía por habernos acompañado y así llegamos hasta el final de este episodio de su programa Contacto Legal. Nos reencontramos la próxima.